El Laboratorio de Investigaciones Humanitarias de la Universidad de Yale ha trabajado con organizaciones ucranianas para rescatar a cientos de niños secuestrados por Rusia para indoctrinarlos y rusificarlos. Hay entre 20 y 30.000 niños en estas condiciones, algo que llevó al Tribunal Penal Internacional a emitir órdenes de arresto contra Vladimir Putin y la presunta comisionada para los derechos de los niños, María Lvova-Belova. Ahora Elon Musk ha decidido suspender el financiamiento de este laboratorio que utiliza imágenes de satélite, tecnología de fuente abierta, redes sociales y publicaciones rusas para encontrar a los niños e informar a las autoridades ucranianas. Hasta ahora, la iniciativa de Volver a los Niños ha rescatado a unos 1.200 pequeños. Pero la suerte de los restantes también juega un papel en cualquier trato sobre el fin de las hostilidades. Hoy mismo, personal del departamento de Mosk-Dosh entró por la fuerza en el edificio del Instituto para la Paz de los Estados Unidos y expulsó y declaró despedidos a sus directivos, pese a que el instituto no es parte del gobierno federal, sino una organización privada independiente sin fines de lucro tomada con ayuda de la policía. No es extraño así que este fin de semana se produjeran más de 100 protestas en concesionarios de Tesla por todos los Estados Unidos. La marca, que no fue fundada por Elon Musk, sino por los ingenieros automotores Martin Eberhard y Mark Tarpenning, ha simbolizado el rechazo a las políticas de Trump, en especial en lo referente a la desaparición de departamentos gubernamentales encargados de proveer servicios sociales a los más desprotegidos, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Además de los ataques a dueños de vehículos Tesla, algunos de los cuales han dotado a sus autos de letreros, asegurando que los compraron antes de que Musk enloqueciera, la marca sigue siendo objeto además de una campaña publicitaria ampliamente difundida en el Reino Unido. Cuando Musk afirmó que el fin de las ayudas de USAID, la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, no provocaría muertes, Nicholas Kristof, reportero de The New York Times, no tardó en encontrar los nombres de un niño de 10 años víctima de la falta de medicamentos contra el VIH-Sida. Sin fondos de los Estados Unidos, se calcula que más de 1,5 millones de personas podrían morir en un año en África. Kristof documentó además otras 3 muertes en Sudán del Sur, que está considerado el país más pobre de todo el mundo. Mantener a una persona que sufre VIH viva tiene un costo de menos de 12 céntimos de dólar al día, y esto le parece un despilfarro a un hombre que tiene miles de millones de dólares en contratos con el gobierno estadounidense. Igualmente, Kristof encontró una clínica del Fondo Poblacional de las Naciones Unidas, hasta ahora financiada por Estados Unidos, en una zona donde las muertes materno-infantiles eran comunes y habían dejado de ocurrir. El inminente cierre de la clínica implica el regreso de las muertes de madres y neonatos, y esto sin contar lo que ha representado la ayuda de Estados Unidos en cuestiones de alimentación y otros asuntos clave de supervivencia para millones en los lugares más pobres de la Tierra. En su lucha por destruir la seguridad social estadounidense, una nueva orden lanzada para mitigar riesgos de fraudes imaginarios canceló la posibilidad de que los beneficiarios soliciten sus beneficios por teléfono, obligándolos a identificarse por Internet, algo que muchos ancianos y discapacitados no tienen, o viajar hasta donde haya una oficina de la Administración de la Seguridad Social. Se señaló que esto desbordará las oficinas de la dependencia con entre 75,000 y 85,000 visitas adicionales por semana, cuando ya actualmente la espera para obtener cita en una oficina es de 1 mes. Y hoy mismo se anunciaba el cierre de 47 oficinas de la Seguridad Social. Los auditores actualmente consideran que los pagos irregulares de la Seguridad Social no llegan al 0,1 del presupuesto federal, mientras que al magnate sudamericano les atribuyó el 10% del gasto federal. Viene no siendo extraño que la fortuna de Musk haya disminuido en varias decenas de millones de dólares en esta semana, pero a él parece no preocuparle, seguramente tiene otros ingresos.